escucha medio entrecortado, Alejandro. Ya, se fue la pantalla, chicos. Ah, ya, mm, ahora, ahora se está grabando y se está compartiendo la pantalla. Ya, te escuchamos bien. Vamos, vamos. Ya, sí. Ya, entonces, el trabajo consistía en escoger una empresa que cotiza en la Bolsa de Valores de Lima, uno, que se trabaje con 3 periodos, desde el 2020 al 2022, que se analicen los ratios financieros, que son todos estos de aquí, y en base a estos análisis, un análisis general sobre la situación de la empresa, y adicional a ellos, deberías de comparar una empresa del mismo sector y utilizar los mismos estados financieros del análisis 2021-2022. Además de eso, añadirás recomendaciones por cada ratio financiero. Ya, entonces, teniendo eso en cuenta, empezamos de acá, que es Cerro Verde, y aquí estarían los 3 periodos, 2022, 2021 y 2020. Y abajo es donde coloqué cada tipo de ratio, que son los que están aquí, y con el respectivo cálculo, que si pinchas en cada celda, te va a enviar a la celda en la que ha sufrido la operación. Está linkeado esto, por así decirlo. Y entonces lo que corresponde hacer es la interpretación por cada periodo. Entonces, para la liquidez corriente, se tiene que un parámetro, que es el siguiente, que cuando es superior al número 1, es que la empresa tiene liquidez, y cuando es el ratio inferior a 1, es que la empresa no tiene liquidez. Y en aquí se explica por qué. Entonces, una manera de interpretar el ratio de liquidez corriente, tanto para el periodo 2022, 2021 y 2020, sería de esta forma. Podríamos observar que la empresa cuenta con liquidez corriente, ya que tiene 3.45 soles por cada sol de deuda corriente. Por ende, esta empresa puede afrontar sus obligaciones a corto plazo. Se copia, el enunciado no debería de variar. En el 2021 ya no sería 3.45, sino sería 1.72 soles, ¿no? Por cada sol de deuda corriente. Y en el 2020 sería 3.89 soles por cada sol de deuda corriente. Entonces, podríamos decir que cuando la empresa debe un sol a un proveedor, por ejemplo, la empresa tiene la capacidad de tener hasta 3 soles por cada sol de deuda. Esto vendría a ser beneficioso o una ventaja que tenga cualquier empresa. Entonces, como es óptimo el ratio y no y no tiene problemas en esta prueba, entonces se podría recomendar solo que se mantenga este ratio superior a 3, y porque es superior a 3, podría incrementar las operaciones de deuda corriente y de producción. Ahora, por otro lado, se preguntará que el trabajo dice que comparen, ¿no? Con otra empresa, pero eso lo podremos ver más adelante. Entonces, la siguiente prueba es la ácida, y la prueba ácida es, cuya fórmula es, ¿no? Activo corriente menos existencias y anticipos, dividido esto entre pasivos corrientes. Entonces, este ratio de liquidez tiene la premisa de que cuando este es superior a 1, quiere decir que la empresa también tiene liquidez,
y cuando es inferior a 1 es que no tiene liquidez. Como vemos en estos tres periodos, los números han resultado mayores a 1. Entonces, se puede interpretar de la siguiente manera, que podremos observar que la empresa cuenta con liquidez ácida o estricta, ¿no? Porque ya que solo se considerarían cuentas por cobrar y demás activos líquidos. Este asciende a 3.39 soles por cada sol de deuda corriente y por ende la empresa puede afrontar sus obligaciones a corto plazo de una manera más estricta y no dependería de esta de la venta de inventarios y mercadería. Esta parte es la que daría sentido o la que se diferenciaría de la liquidez corriente. Entiéndase lo siguiente, de que la fórmula de esta prueba no contemplaría las mercaderías. Entonces, aún así, la empresa, si no vende sus mercaderías, tiene dinero suficiente como para poder afrontar sus deudas corrientes. Entonces, esto vendría a ser productivo, una ventaja para esta empresa, que es robarle, ¿no? Ya. Y entonces es lo mismo para 2020, 2021 y 2020. Entonces se recomienda también mantener el ratio superior a 1 y tener mayor inversión en inventarios y mercaderías. Por otro lado, vamos dos ratios de liquidez. La liquidez entiéndase como la capacidad de una entidad de poder afrontar deudas corrientes en un periodo menor a un año. La liquidez absoluta es un ratio también de liquidez, cuya fórmula es efectivo, solo dinero que tenga en cuentas corrientes o en caja, dividido entre todas las deudas que tenga una entidad menores a un año. Este ratio tiene como parámetro ser inferior al 5%. Como vemos, todos han sobrepasado el 5%. Si lo transformamos a porcentaje, esto vendría a ser 98%, 75% y esto 118%. Por lo que podríamos interpretar de la siguiente manera. Podremos apreciar que respecto a la liquidez absoluta, el ratio es 0.98 para este periodo 2022, lo que significa que la empresa tiene mucho dinero guardado en caja y bancos, cuando se debería de seguir invirtiendo en operaciones propias del giro de negocio. Entiéndase que no se considera apropiado óptimo en una entidad que se tenga demasiado dinero en cuentas corrientes, más sería aprovecharlo en actividades propias del negocio. Ejemplo de estas podrían ser compra de mercadería, aumento de personal y compra de activos fijos. Entonces se hace la misma interpretación para todos los periodos, es lo mismo, y se recomendaría disminuir este ratio al 5% e invertir el dinero en actividades propias del giro del negocio. Para el capital de trabajo, que también es una prueba de liquidez, se tiene como parámetro que este sea positivo. Cuando este es positivo, es que la empresa tiene un excedente de valor. ¿Por qué? Porque este capital de trabajo resulta de la fórmula de diferenciar, obtener una resta de la diferencia del activo corriente diferenciada del pasivo corriente. Es decir, todos los activos que tengo en un año, como por ejemplo, dinero en cuentas corrientes, mercaderías, cuentas por cobrar, menos las cuentas por pagar, gastos de remuneraciones, etcétera. Entonces vemos que en estos tres periodos, del 2022 al 2020, perdón, este resultaría positivo, por lo que se puede interpretar de la siguiente manera. Se cuenta con capital de trabajo por dicho monto del 2022. El excedente, al ser positivo, entiéndase que la empresa tendría fondo de maniobra, es decir, un excedente que realmente no es dinero,
pero que sí es un fondo de maniobra. Y esto sirve para seguir operando en actividades propias del giro del negocio. Entonces, esta interpretación se podría también de interpretar en el 2021 y en el 2020. Y como recomendación, se podría decir que, ya que tiene un fondo de maniobra, en términos generales, tiene una capacidad de solvencia financiera, entonces podría obtener créditos financieros para mejorar su liquidez. Aunque su liquidez es buena, podría ser mejor. Entonces, ya terminando los ratios de liquidez, no existen más ratios de liquidez, o al menos no te han pedido en este trabajo, solo te habrían pedido hasta capital de trabajo. De este bloque te pedirían ratios de endeudamiento, es decir, de solvencia. Y en este ratio de endeudamiento es la división entre el total de los activos y el total de perdón, el total de los pasivos entre el total de los activos. Entonces, este ratio también tiene el siguiente parámetro, que un ratio de endeudamiento o una razón de endeudamiento, cuando es inferior a 1, es controlable, es decir, que la empresa no está endeudada sobre su capacidad. Es decir, la estructura de endeudamiento que tenga una entidad, cuando el ratio resulta inferior a 1, se considera que tiene una estructura de endeudamiento correcta. Y cuando este es superior a 1, se, se puede presumir que la empresa estaría sobreendeudada. Como vemos en los tres periodos, este es inferior al número 1. Entonces se puede interpretar de la siguiente manera. La empresa no está sobreendeudada y tiene capacidad de asumir endeudamiento por terceros en 17% más respecto a su bloque de financiamiento. Es decir, los pasivos representan el 17% de los activos, porque se está dividiendo los pasivos entre los activos. Entonces, el pasivo a ser tan solo el 17% de los activos, esto quiere decir que todavía el activo no está comprometido, es decir, cuando sería igual a 1 el pasivo es igual casi al activo, entonces se diría, ¿no?, que todos los activos estarían comprometidos y que la empresa pertenecería más a terceros que a la propia empresa. Entonces, como vemos que es un 17%, es controlable este ratio y se puede decir que la empresa sí tiene capacidad de asumir más endeudamiento y que puede mejorar su bloque de financiamiento. Entonces, la interpretación vendría a ser lo mismo para los tres periodos, cambiando el porcentaje, y se puede recomendar lo siguiente. Se recomienda tener el endeudamiento compartido y el ratio cercano al 50%. Este, han habido trabajos anteriores o analistas financieros que se han dedicado a estos ratios financieros y han llegado a la conclusión de que este ratio, al ser más cercano al 50%, sería una estructura de endeudamiento saludable en una empresa. Ahora, eh, otro ratio de endeudamiento sería el endeudamiento patrimonial, que como su nombre mismo lo dice, va a dividir los pasivos entre el patrimonio. Entonces, de la misma forma, el ratio al ser inferior a 1, se podría presumir que es controlable el endeudamiento por terceros. Ahora, eh, vemos en los tres periodos que este es inferior a 1, por lo que la empresa controlaría el endeudamiento por tercero. Entonces,
en ese contexto se podría interpretar de la siguiente forma. La empresa asume mayor financiamiento por los propios accionistas, lo que hace que el ratio sea 20% y este no es óptimo, ya que lo equilibrado oscilaría entre 30 y 45% de financiamiento. Es decir, sí existe el parámetro que este debe ser inferior a 1, punto número 1, pero también existe que no debería ser tan bajo, ¿no? No podría ser 20% ni 10%. Se considera que se aprovecha más el financiamiento cuando se obtiene dinero de terceros que invirtiendo tú mismo tu propio dinero. Entonces, no está muy bien este ratio en el 2022. En el 2021 sí estaría óptimo y en el 2020 también. Entonces, se recomendaría tener el endeudamiento compartido y el ratio cercano al 50% también. Por lo que, para los últimos periodos se recomienda endeudamiento a largo plazo para mejorar el capital de trabajo y el bloque de endeudamiento. Estas serían las tres palabras claves. Entonces, sería recomendable que esto sea cercano al 50%, obtener crédito a largo plazo y esto serviría para mejorar el capital de trabajo y el bloque de endeudamiento. Operaciones de deuda. Este ratio busca medir en qué porcentaje, no, en este ratio busca comparar en qué medida se tiene deudas corrientes, es decir, compara quién es mayor, el pasivo corriente o el no corriente. Entonces, siempre es recomendable que tener un financiamiento compartido, tener deudas menores a un año, ¿sí? Y mayores a un año en la misma proporción. Como vemos, el año 2022 y 2021 es cercano al 50%, por lo que sería óptimo. Entonces, podría interpretar de la siguiente forma. Solo en el 2020, supongo que ha sido por la pandemia y que han llegado a obtener créditos a largo plazo, lo que han podido hacer que el ratio sea de 21%. Entonces, se interpreta de que las operaciones de deudas corrientes representan el 42% de los pasivos, lo que se entiende que la diferencia sería, ¿no? La diferencia sería deudas a largo plazo. En ese contexto, el financiamiento es compartido proporcionalmente. Esto estaría dentro de lo correcto. De igual forma, para el 2021, el financiamiento es compartido y estaría dentro de lo corriente. No se recomienda equilibrar el ratio. Ahora, en el 2020, sí, este ratio sería 21%, entonces no sería compartido proporcionalmente. Esto no estaría, esto estaría dentro de lo incorrecto, ¿no? Entonces se recomienda tener el endeudamiento compartido igual cercano al 50% y seguir manteniendo el ratio como en este último periodo. En el último periodo estaría optimizado muy bien, ¿no? Porque en el 2021, este llegó, este llegó a 63%, lo que sí estaría cercano al 50%, pero si supongamos que hubiese pasado del 2021 al 2022 a 70%, esto no sería correcto. Entonces, al reducir al 42% y que es más cercano al 50%, se recomienda seguir optimizando este ratio. Mientras más sea cercano al 50%, las operaciones de deuda serían compartidas y correctas, un ratio correcto de endeudamiento. En otras palabras, podríamos poner, ¿no? Porque el financiamiento representa, ¿no? El 42% en el 2022.
Por lo que el pasivo sería equilibrado, ¿no? El bloque de pasivo, entonces esta explicación podríamos añadirlo a todos los periodos. Bueno, pero no. Ya. Entonces, hasta este ratio es que sería lo correspondiente a ratios de endeudamiento. Existen los ratios de rentabilidad y aquí te han solicitado al menos tres, que son estos de aquí. Rentabilidad del activo, margen bruto, margen de utilidad neta. Entonces, la rentabilidad del activo, de manera rápida, es de que si los activos, o sea, las inversiones que tú has realizado en activos, activos entiéndase como cuentas por cobrar, maquinarias, existencia, mercado. Perdón, hola Alejandro, buenas noches. O compras tipo sea para la empresa, ya sea un edificio o algo, ¿no? O sea, algo que genere para la empresa. Sí, todo lo que genere, ajá, eso, genere beneficios económicos, eso sería activo. Sí estaría bien eso. Entonces, de alguna manera, este ratio te dice, ¿no? Si valió la pena invertir tanto en eso que te iba a beneficiar o no. ¿Valió la pena la inversión? Este ratio, ajá, ¿valió la pena la inversión en activos? Ese ratio te lo hizo. Y se considera mayor a 15%, ese ratio es bueno. Y mayor a 5% también. Como vemos, es 12% para el 2022, 15% para el 2021 y 4% para el 2020. Como vemos bien que el 4% no sería dentro del parámetro, el 15% sería en lo que es muy correcto y no sería tan mal para el último periodo. Entonces, podríamos decir que se está generando rentabilidad del activo, ya que este asciende a 12%, el cual es óptimo y la empresa estaría teniendo rentabilidad producto de la inversión de activos. O también se podría decir que los activos producen rentabilidad en el negocio. Lo mismo en el 2021 cambiaría el porcentaje y en el 2021 no, como sería inferior al 4%, entonces no sería, no valdría la pena tanta inversión en activos. O que los activos no han generado rentabilidad ese periodo. Producto de que también no hay ventas, ¿no? En el 2020. Entonces se recomienda para ese último periodo tener el ratio cercano al 15%, por lo que este último periodo se podría incrementar el activo, los activos, ¿no? Este último periodo se podría incrementar los activos para obtener mayor producción. Entonces, cuando se aumenta la producción es posible vender más, ¿no? Entonces, por ende, se aumentaría la cifra de negocio. Y cuando aumenta la cifra de negocio, obviamente el ratio va a aumentar, porque la fórmula de este ratio es la utilidad entre los activos. Ahora, el margen bruto es el costo, la utilidad bruta dividido entre las ventas. Es como un margen de contribución, como costo variable menos, perdón, ventas menos costos variables, ¿no? O costos. Entonces, este ratio tiene como parámetro ser superior al 35% o 30%. Como se puede apreciar, en el 2022 es 40, en el 2021 es 49 y en el 2020 es cercano a 30%, por lo que sería correcto, ¿no? Entonces se puede interpretar de la siguiente forma. El margen bruto para el 2022 fue de 40%, como se puede ver. Entonces, esto estaría dentro de la rentabilidad óptima. Entiéndase también que los ingresos son superiores a los costos que tiene la empresa. De la misma forma, se podría interpretar en 2021 y en el 2020. Pero en el 2020 llegó a ser inferior a 30%
por lo que no estaría dentro de la rentabilidad óptima. Y que, entonces, sí se puede decir que los ingresos son superiores a los costos, sí, pero hay una excepción, y la excepción sería que no es como se debe esperar que sea 29%, porque básicamente porque se espera deducciones a nivel de gasto, o sea, a nivel de costos sí sería rentable, ¿no? Pero posterior a ello hay gastos, entonces esto podría ser negativo cuando es menor al 30%. El margen de contribución supera el 30% en todos los periodos, se recomienda seguir teniendo control en los costos y optimizando los mismos en los siguientes periodos. Esa sería la recomendación. Entonces, ahora solo quedaría el margen neto. El margen neto es utilidad neta, o sea, la última utilidad, la que sería después de impuesto a la renta, dividido entre las ventas. Entonces, entiéndase que este ratio tiene como parámetro ser superior al 5%. Y como vemos, en estos tres últimos periodos, este sobrepasó el 5%. Entonces, se podría interpretar de la siguiente forma. El margen neto para el 2022 fue de 23%. Esto significa que la rentabilidad óptima luego de deducir tanto costos y gastos es óptima, ¿no? Luego de deducir todos los costos y gastos. De la misma fórmula, de la misma forma para el 2021 y 2020. Entonces se podría decir de que se pueda, faltaría la recomendación. Y entonces, como recomendación se puso que el margen neto en el último periodo ascendió a 23%, es una, es lo que está en la data. Lo que siendo alto se recomienda utilizarlas para inversión o capitalizaciones, ¿no? Perdón, inversión, capitalizaciones, reservas o distribución de utilidades también. Ahora, entonces, hasta este extremo, lo que te habría pedido es de que hagas, hasta aquí este extremo, entonces entiéndase que se ha medido la liquidez, el endeudamiento y la rentabilidad. Tan solo faltarían lo que sería medir la gestión de una entidad. Y se escogieron, según tu docente, cuatro pruebas, que serían las cuentas por cobrar, cobranzas y pagar. Entonces, las rotaciones de cuentas por cobrar, a mayor rotación de cuentas por cobrar, es mejor. A mayor número de aquí, no importa, puede variar en cualquier empresa, pero a mayor número es mejor. ¿Por qué? Porque la rotación de cuentas por cobrar va a permitir saber en cuántos días cobras cuando das al crédito una venta. Entonces, como vemos, la rotación de cuentas por cobrar fue 5.60, 6.82 y 4.14. Entonces, solo hay una manera de interpretar eso, ¿no? La empresa cobra todas sus cuentas por cobrar 5.6 veces al año. La empresa cobra sus cuentas por cobrar 6.82 veces en el 2021 y 4.14 veces en el 2020. Esto va a producir de que la empresa, en este caso Cerro Verde, en el 2022 cobre cada 64 días sus cuentas por cobrar. Es decir, aproximadamente si entrega una mercadería al crédito, la estaría cobrando en su totalidad cada 64 días. Y es lo mismo para los periodos. Entonces, en ese contexto, podemos recomendar, ¿no?, que se recomienda optimizar las políticas comerciales y disminuir el periodo de cobros a 30 días, que sería algo más óptimo, ¿no? Ahora, la rotación de cuentas por pagar, mientras sea menor, es mejor. Sucede todo lo contrario. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, en la gestión, cuando se cobran en menor plazo es más productivo para la empresa, y cuando se paga en mayor plazo es, es una ventaja, ¿no?, para la empresa porque tiene más periodo de plazo de pago. Entonces, como vemos, en el
2020 sí tuvo un periodo de pago de 67 días, pero ahora, actualmente en el 2022, paga sus deudas a sus proveedores cada 58 días, producto que el ratio es inferior, ¿no? 6.18. Ya, ahora, lo que te habría pedido ahora es una conclusión general, pero para hallar una conclusión general tendrías que hacer un análisis, ¿no? Conclusiones, primero de la liquidez, hablar de la liquidez. Entonces, podríamos decir que la empresa sí tiene liquidez, ¿no? La empresa, en este caso, Cerro Verde. Claro, sí se ve que tiene liquidez. Como dices tú, para la liquidez tiene que estar sobre el 1, el uno, ¿verdad? Ujú. Sí, exactamente eso.